Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El tema de hoy es control de temperatura aplicado a un invernadero. El equipo está conformado por los siguientes integrantes: Omar Ramos Santiago, Arik Maravilla Hernández, Jonathan David Solano Cervantes y Eric Córdoba Vázquez. Bueno, como principio es obviamente dar a conocer qué es un invernadero, qué es un control de temperatura. También tenemos que ver sus clasificaciones, cómo se utiliza y cuál es la función del invernadero y tanto del control de temperatura. La idea del control de temperatura se limita a tratar de amortiguar eficazmente las condiciones extremas de temperatura baja o alta y la humedad, condensación, entre otras cosas. El control climático del invernadero es una arma de enorme eficacia para la prevención de enfermedades y plagas en los cultivos, que así facilita y aumenta de manera clara las posibilidades de aplicar programas de lucha integrada. El objetivo del control de temperatura es, por tanto, ajustar la medida a medida de lo posible los factores que intervienen, teniendo en cuenta las interacciones que hay entre ellos. Y es entonces aquí donde el cultivo protegido tiene una gran ventaja, como el cultivo al aire, utilizando técnicas de manejo tales como calefacción, ventilación, entre otras cosas. Bueno, esta es la justificación del por qué se eligió el invernadero, por qué un control de temperatura. Eh, Como tal, sabemos que se ha considerado porque el control de temperatura ha sido un tema de interés para la ingeniería en la actualidad. Como resultado, se han implementado diferentes sistemas de control de temperatura, ya sea para aumentar o bajar temperatura. Por lo tanto, se tiene sistemas de calefacción, ciclos de refrigeración, acondicionado, entre otros procesos de control. Para el control de temperatura se hace pues el uso de tecnología entre varios programas. El desarrollo. El desarrollo fue, pues obviamente que, por así que en resumen, hicimos la programación en un programa MPLAB. Se pueden hacer en varios programas, Pixel, C++. Eh, Esto para tener una programación más estructurada, debido a que se desea que tenga un mayor orden en el diseño del sistema de control de temperatura. Esto para que nuestro control de temperatura cumpla con los requisitos y tenga las condiciones, las indicaciones correctas sobre lo que va a hacer, pues ahora sí que el control de temperatura. Como consiguiente nos fuimos al cuerpo, que es ahora sí que el circuito ya armado y terminado, en donde usamos el programa de Proteus, en donde utilizaremos varios elementos como principales el PIC 18F4550, que es donde nosotros vamos a meter nuestra programación, y es ahí donde trae las indicaciones de qué es lo que va a hacer el circuito. También utilizaremos un LCD donde vamos a imprimir las temperaturas o los mensajes que nosotros querramos y le hayamos puesto en nuestro cuerpo. Y por último, un sensor LM35. Hola, ¿qué tal? Yo soy Arik Maravilla y en este caso me va a tocar exponer sobre el código en el cual se agregaron las librerías sobre el LCD para que no tengamos problemas a la hora de compilar. Asimismo también las diversas librerías usadas para este programa, el PIC, el LCD, etcétera. Tenemos los diversos voids para las órdenes del LCD, prender, apagar o poner un carácter en alguna posición. Asimismo también nuestras variables donde se van a guardar, cómo va a empezar el LCD para que lo imprima todo en cero cuando pues no haya nada que mostrar o ninguna orden que mostrar. Asimismo tenemos nuestro primer Y, el que va a prender o va a apagar la pantalla del LCD. Asimismo este va a ser este PIC, esta orden va a reconocer el dato del LM35 que va a ser nuestro sensor de temperatura. Asimismo va a ser la conversión. Aquí podemos ver cómo se crea la conversión.
usando los caracteres que se toman en cuenta dentro del sensor LM35. Bueno, esto lo buscamos en el datasheet y pues buscamos la conversión para hacerse en centígrados. Asimismo, en la primera parte del LCD se va a mostrar el texto con la palabra temperatura, el cual nos va a indicar sobre la temperatura que tengamos en el sensor LM35. Asimismo, va a mostrar bueno, la temperatura obtenida por el sensor. Tenemos nuestras primeras operaciones o primeras ejecuciones de if y else, el cual va a prender o calentar, bueno, va a imprimir en la pantalla calentar algo cuando este llegue a una temperatura de menor a 14 grados, va a prender algo. Asimismo se tomó un rango entre 26 para tomar una temperatura templada, el cual pues nos va a mostrar que la temperatura es correcta. Y bueno, tenemos una temperatura máxima, el cual va a superar los 26 grados y va a mandar la opción de enfriar. Bueno, cabe destacar que esto solo lo va a mostrar en el LCD y va a prender un LED. En este caso va a indicar si tiene que enfriar o calentar alguna situación. En este caso se considera tener un relé para que pueda hacer esta opción y prender o apagar el aparato. Asimismo, tener un control de temperatura variable, el cual se puede configurar desde estos parámetros para así conseguir, bueno, parámetros indicados como para sistemas de control de todo tipo, desde una casa hasta un tipo más grande como un invernadero, una fábrica, etcétera. Este es uno de los pocos ejemplos que se pueden hacer con un sensor LM35 y cómo este va a mostrar en la pantalla su temperatura o necesita una tarea de enfriarse, etcétera. En este caso pues fue configurada por esta parte de if y else, que son una de las tareas básicas que hace en el programa. Asimismo, este se copila y solo se inserta en el PIC para que este pueda funcionar correctamente. Bueno, una vez explicado el código, pasamos a explicarlo nuestra simulación. Tenemos nuestro pick, el que ya previamente tiene cargado el código, así como también le hemos modificado su frecuencia. Tenemos nuestro arreglo de capacitores y cristal, el cual ya también tiene una frecuencia de 20 MHz. Tenemos el LCD con sus respectivas conexiones. Tenemos el LM35, el sensor de temperatura que nos ayudará a recoger la temperatura ambiente. Tenemos los indicadores de temperatura. De color azul nos indicará que hace frío o que es un clima muy frío. De color verde nos indicará que es un clima agradable o estable. Y de color rojo es que hace demasiado calor o es caluroso. Con este arreglo del relé estamos simulando que cuando en el momento de que haga mucho frío se encenderá un calefactor o algo para calentar el ambiente, mientras de este lado cuando haga demasiado calor se encenderá un ventilador, un aire acondicionado para enfriar el clima. Ejecutamos nuestra simulación. Como vemos, dice que la temperatura es de 16 grados centígrados, que es templado y nuestro indicador es de color verde, por lo tal es un clima agradable. Tanto el calentador, la calefacción y el aire acondicionado en este caso están apagados y la temperatura es 16. Si bajamos esta temperatura a, a unos 9, aquí ya varió y ya dice que es 9 grados centígrados. El indicador pasó a ser azul, indicando que es un clima frío, así como el calentador se acaba de activar para que el clima empiece a elevarse.
elevando la temperatura, vuelve a pasar a verde, indica la temperatura y ambos están apagados. Pero si subimos la temperatura arriba de 28 grados, no, de 26 grados, aquí nos indicará que está una temperatura de 27 grados y que necesita enfriar el ambiente. Como tal, tenemos un indicador rojo que está haciendo algo de calor, así como en este caso, aire acondicionado se ha activado. Como ya anteriormente mis compañeros les comentaron, estamos en la elaboración de un sistema de control de temperatura, el cual está compuesto por un regulador de temperatura. ¿Pero qué es un regulador de temperatura? Es un instrumento usado para el control de la temperatura. El controlador de temperatura tiene una entrada procedente de un sensor de temperatura y tiene una salida, que está conectada a un elemento del control, tal como un calentador o puede ser un ventilador. ¿Cómo funciona? El sistema de control de temperatura se basa en un regulador, el cual acepta un sensor de temperatura, tal como un termopar o un RTD. Como entradas, se compara la temperatura real a la temperatura del control deseada. ¿Dónde lo podemos utilizar? Nosotros tuvimos la idea de utilizarlo en un invernadero. ¿Pero qué es un invernadero? Un invernadero está formado por una estructura metálica o de plástico o cubierta por materiales translúcidos para conseguir la máxima luminosidad en el interior. Dentro del invernadero obtendremos algunas condiciones artificiales que generan a las plantas una mayor productividad con un mínimo costo y en menos tiempo. ¿Cómo funciona? Permite el control de la temperatura, la humedad y otros factores ambientales para favorecer el desarrollo de las plantas. Por eso elegimos un invernadero, porque con el control de temperatura podemos controlar la temperatura deseada en el interior del invernadero para ciertos tipos de plantas. Ya sea que la temperatura llegue muy alta, el controlador la va a bajar prendiendo algún ventilador. Si la temperatura baja y las plantas necesitan una temperatura más alta, puede prender un calentador. Por eso es que decidimos usar el control de temperatura en un invernadero. Como conclusión, los seres humanos hemos ido evolucionando con la tecnología. Es por ello que siempre estamos en busca de mejorar y hacer más sencillos y eficiente nuestra vida cotidiana, a un menor costo. Es aquí donde la tecnología entra de la mano de los ingenieros para desarrollar programas y herramientas que realizan un control de temperatura en un invernadero, a lo cual esto dará una mayor calidad e ingreso al dueño, ya que reducirá costos de mantenimiento, así como reducir el tiempo y trabajo. También nos ayudará a mantener la eficiencia de la producción. Bueno, esto fue todo por nuestra parte. Les dejamos algunas referencias por si gustan consultar las fuentes de las cuales sacamos algunas información. Muchas gracias.